Regresamos a Estado Nacional, acá en esta segunda etapa ya del programa, y vamos a saludar a quien nos acompaña. Tenemos un nuevo invitado, el senador del Partido Socialista, Carlos Montes. Senador, ¿cómo está? Gracias por incorporarse aquí a la conversación. Muchas gracias por la invitación. Así, hemos estado hablando de varios temas, hay cambio de gabinete, la encuesta CEP, pero quiero un tema que no habíamos abordado y que ha generado cierta sorpresa, que tiene que ver un poco en materia de educación. Entre los personajes mejor evaluados aparece ahí en cuarto lugar la ministra de Educación, Marcela Cubillos. Y claro, estamos en un contexto en el cual hay un paro de profesores, hay una discusión intensa también sobre lo que es el proceso de selección, con lo de admisión justa, este proyecto que está ahí en el Congreso. ¿Cómo ve usted lo que está ocurriendo ahí? Mire, yo antes no podría dejar de hacer un breve comentario sobre la intervención anterior del ministro Larraín. ¿Ya? Porque nosotros quisiéramos que fuera verdad lo que él dice, pero todos los datos indican que no es así. ¿Qué es lo que usted Porque considera? la verdad no hay ninguna iniciativa para aumentar efectivamente el gasto público. Él anuncia 1.400 millones de dólares, son los mismos, por lo menos 1.080 que vienen de hace 4 años. Son proyectos muy antiguos que tienen que ver con obras complementarias a las concesiones. No hay recursos nuevos. Y no vemos nada en vivienda, que es el que más activa en el corto plazo. Entonces, nada en vivienda, ninguna... Dice que vienen nuevos anuncios también. Sí, pero en vivienda lo tienen totalmente postergado, porque es el ciclo más corto entre que se decide y que se generan los puestos de trabajo y que se mueve la economía. Entonces yo creo que... Y además no se hace cargo de que el problema es más de fondo, así que tenemos un problema coyuntural, pero también más estructural. Si algo está ocurriendo más de fondo. Claro, menciona ahí la guerra comercial y tecnológica. Es verdad, como uno de los entonces, principales sí, es factores. verdad que hay una guerra comercial que está afectando, pero todo indica que nos van a afectar distintos ciclos y estamos muy dependientes, y eso es un dato. Puede que sea, él está esperando vientos mejores afuera, pero la verdad que no sé por dónde. Pero bueno, eso quería aprovechar el comentario porque creo que tenemos que hacer una discusión de otra naturaleza. Uno de los problemas de la política es que no está discutiendo los problemas principales en cada momento. Y aquí hay un problema serio en el modelo de desarrollo, no es un problema de medidas puramente coyunturales, Del gobierno de turno. Más estructural. Respecto a lo que pasa con la ministra, yo creo que la ministra llegó al gabinete a hacer política y a estar bien combativa en distintas luchas concretas, y nos puso el tema aula segura, nos puso admisión justa, en fin, distintas acciones de esa naturaleza. Pero nosotros no la vemos en la reforma, no la vemos en la educación. Y ella lo que decía que quería dedicarse a la calidad, nosotros no vemos eso en el actual gobierno. No lo vemos ni a nivel parvulario. Y en parvulario se insinúan cosas, pero no lo vemos en los parvularios, no vemos en la nueva educación pública y en la educación municipal, y no lo vemos tampoco en la educación superior. Una ministra que llega con un mandato de leyes acordadas y votadas, muchas por la propia derecha también, no la vemos encabezando esto. Y yo no quiero dedicarme a pelear con la ministra, incluso yo fui compañero bastante tiempo, pero quiero decirle que Chile necesita un esfuerzo serio en educación. Nosotros hicimos un cambio estructural y nos propusimos hacer un cambio estructural en el gobierno de Michelle Bachelet. Se creó un cuadro institucional distinto, se trató de poner otro concepto de educación. Bueno, pero la tarea de este gobierno era llevarlo adelante y no se ve dirigiendo, no se ve gobernando en educación. Senador, ¿no es un problema la educación hoy, el tema de la violencia en los colegios? Porque si usted dice, ella se ha enfocado, por ejemplo, en aula segura. Hoy, concretamente, hay un problema de violencia escolar en muchos liceos, especialmente en Santiago. Eso está pasando hoy día. ¿Cómo la ministra no tiene que hacerse cargo de eso? Mira, yo creo que está bien, que obviamente tenemos que contener la violencia, pero no hacer de eso su gestión, porque hoy día el problema, y lo discutimos mucho, el problema principal es construir valores en los jóvenes, es construir la convivencia, y que no es que no haya recursos, está lleno de recursos, incluso los gobiernos anteriores no han trabajado bien este tema. Y eso en la ley de presupuesto le dijimos, mira, aquí tiene una cantidad de millones de dólares dedicados a esto, pero no están operando adecuadamente, porque hay que construir bases de convivencia, de entendimiento, de relación, de sentido en la educación. Un punto de partida, y hoy día el punto de partida está... No, o sea, es que está bien. Es que es algo evidente. En las leyes, y eso tiene mira, que cambiar. En las leyes tenemos medidas. Hicimos hay una ley de violencia. Hay una ley sobre la violencia. No, yo no digo la actual, la anterior. Sí, no, yo sé, hay un problema serio porque hay... Convivencia escolar, sí. más que de violencia. Pero está claro, pero apuntando, justamente surgió de este foco. Pero la verdad es que nosotros creemos de que hay que ser muy serio y con una perspectiva más larga, porque esto no está ayudando, al contrario, los jóvenes están cada día más enojados con esto. Yo creo, perdóname, pero en el Instituto Nacional habría que revisar, porque las declaraciones del alcalde no puede ser más agresiva para los estudiantes. Y eso ayuda
¿Resuelve algo? Necesitamos entrar a las causas. Es importante que los actores políticos se hagan cargo de esa violencia. Yo estoy de acuerdo. Me gustaría ver muchas más condenas, porque hay que distinguir entre lo que son estudiantes, que quieren estudiar, que quieren sacar adelante los liceos que se están perdiendo, versus los violentistas que andan con molotov en la mochila. Pero eso es un problema. Yo condeno concreto, todo eso. Pero hay que condenarlo con más fuerza. No, lo condeno, pero creo que si no atacamos la causa más de fondo, que tiene que ver con qué es lo que es la educación hoy día en los colegios, qué pasa con los jóvenes y la educación. Porque yo te diría... En lo concreto, el Instituto Nacional no está funcionando hoy día. Entonces, ese es un problema que... Entonces, hay un problema de que se está reduciendo el tema de la violencia, el tema de las mochilas, cuando el tema es más de fondo y hay que tomar medidas para controlar. Por supuesto. Gonzalo Miguel. Yo creo, senador, que en justicia, ¿no es cierto? Lo bien evaluada que aparece la ministra Cubillo fue una sorpresa para la izquierda chilena. No, fíjate que no creo. ¿Por qué se lo digo? Porque en el fondo es una ministra que, y ha sido tema recurrente en varios programas aquí, y a mí no me sorprendió tanto su buena evaluación, porque ha dado prioridad en su gestión a temas que sí le atañen directamente a la familia. Cuando estamos hablando de que aparece la política como un poquito desconectada, decía Heraldo Muñoz hoy día, el presidente del PPD, estamos debatiendo desconectados de la ciudadanía, resulta que la ministra Cubillo, los dos temas más públicos, es verdad, no son todos los temas que se están debatiendo en educación, porque en educación parvularia se está debatiendo en la institucionalidad y en otros ámbitos, pero los temas más públicos, los que capturan más la atención de la ciudadanía, están más en la agenda política, tienen que ver con, por ejemplo, admisión justa, mérito y esfuerzo como un componente a agregar, no a reemplazar, a agregar en este algoritmo que define la vida de los niños. Y también el tema de la violencia, que lo hemos visto durante mucho tiempo. Si lo del Instituto Nacional es la acumulación. El Instituto Nacional, si no me equivoco, lleva más de 8 o 9 años en una situación que va escalando, y donde ha tenido una rotativa, primero, de reemplazar a los rectores, y se reemplaza a los rectores, y se saca un rector, y se pone otro, y hay una pérdida de autoridad, también de los propios profesores, y una sensación de que, a mí me cuesta entender que una izquierda que normalmente habla mucho de educación pública esté dejando morir al Instituto Nacional, que es quizá un símbolo de lo que es educación pública de calidad, porque en Chile había educación pública de calidad, todavía hay educación pública de calidad, y resulta que en vez de ser el foco, aparece como que se le está dejando morir. ¿Por qué? Si cuando hablamos también de esos dos temas, a mí no me llama la atención que la ministra esté bien evaluada, porque son dos preocupaciones de lo que conversábamos en el bloque anterior. Recojamos ese argumento. ¿Está interpretando mejor la ministra Marcela Cubillo las preocupaciones de la ciudadanía? A ver, Clarisa. las preocupaciones de la ciudadanía, si uno mira la propia encuesta, son bastante más generales que esta. En materia educativa. Pero hay una que domina, que es el tema de por llamarlo de alguna manera, de la inseguridad. Por eso, de la inseguridad general, el tema de la violencia en la sociedad chilena. Dado lo cual, que se expresa con el temor a la delincuencia, pero no solamente eso, las cifras de bullying escolar que es de antes, el tema de la violencia intrafamiliar, del castigo violento de los niños dentro de los hogares, es decir, el modelo de relacionamiento es muy violento. ¿Qué es lo que la inteligencia política, y en ese sentido es la ministra tal vez con más sentido político de su quehacer, tal como decía el senador, es que ella le apuntó a aquello que tiene que ver con algo mucho más genérico, que abandonó los problemas de fondo de la educación, sí, que no los barrió, pero es curioso, la evaluación de ella es alta, significa que ella tiene visibilidad, pero la educación, cuando se pregunta sobre la evaluación de los problemas del gobierno, está en 3,5. Ninguna de las áreas de gobierno están bien evaluadas. Por lo tanto, hay frustración también de expectativas respecto a lo que quieren la educación. Yo creo que lo que estamos sacando como conclusión hoy día es que los ministros tienen que tener dos habilidades. Una es realmente responder a los problemas del sector seriamente. Y creo que ahí hay un déficit, y en educación hay un déficit y se va a notar. Cuando se pierda la admisión justa, porque se va, yo creo que está condenada a que no logre mayoría y que finalmente sea un votación proyecto en el Congreso, en la Cámara. En la Cámara. Aunque se ha dicho y que se va a cuando volver a todo el presentar. foco de la educación de veras de nuevo tenga que volver a los problemas de fortalecer la construcción de la desmunicipalización de la educación. ¿No les duele a la izquierda ver al Instituto Nacional como un símbolo de la educación pública? No, caer, sin perder duda, la excelencia académica, seguir cayendo.
Sí. ¿No les duele eso? Me duele eso, ¿Y por qué no hay pero por reacción, otro, entonces? no, la reacción es, hagámonos cargo, entre otras cosas, de algo que nadie dijo. ¿Desde cuándo tiene esta tendencia el Instituto Nacional? ¿Desde que hubo estas denuncias de los overoles, etcétera? No, te estoy diciendo, No, yo lo dije, de o sea, mucho 9 antes. años, por lo menos. Por lo menos qué? 9 años. Pero ¿cómo ha sido compensada? Miremos que hay también los llamados colegios de excelencia que empezaron también a reclutar. Los liceos bicentenarios también Por son lo competitivos. tanto, hoy día tienes más posibilidades en el propio sistema educacional público de generar modelos de calidad que atraigan. Y por lo tanto, dejó de ser el único espacio de atracción Está bien, como lo pero- era en el pasado. Mira, por no. lo tanto, yo creo que hay que apuntar más bien a cómo nos preocupamos de masificar la calidad, la posibilidad de que uno pueda ir al liceo más cercano. de Entonces su casa. es una buena propuesta Y esa finalmente del es presidente la Piñera tarea de ampliar de un los liceos ministerio. bicentenarios. Esa es una tarea del ministerio que no está tomando, que es extender No la está calidad avanzando más los accesible senador a todos Carlos Montejería, y no Clemente. concentrarla en un par de colegios emblemáticos. Mira, en primer lugar yo quiero dejar claro que a nosotros nos preocupa la violencia que hay en general en el país, particularmente en sectores juveniles. O sea, todo el tema, que es la cantidad de armas, el hecho, no solo en los colegios, es un problema general. Y eso nos preocupa. Y creemos que lo serio no es pretender empezar a control de identidad y a reprimir, porque está demostrado en el mundo entero que eso funciona muy poco. Casi ¿Qué es lo nada. serio? Lo serio yo creo que es preocuparse realmente, en el caso específico, de los colegios, de la formación de los alumnos. ¿Cuál es el sentido que estamos ofreciendo para ser personas en un colegio público hoy día? ¿Cuál es la propuesta que hay? Pero, senador, Ah, si no perdón, pueden perdón. tener Pero, clases, no pueden ni pero, siquiera formar, que es un pero- problema no. de No, pero ¿cómo partimos? Esa pero es la pregunta. No lo reduzcamos a eso, porque Que hay este que tema, yo hablé reducirlo mucho porque de esto está- con Carolina porque Toá. está en la portada Carolina todos los Toá probó varias fórmulas y no hay algo mágico ni inmediato ni de corto plazo. Esto requiere algo más de fondo y requiere convencerse. Si estamos en democracia, no es problema. Entonces hay que evitar que lleguen las bombas, hay que evitar que llegue todo eso. Yo estoy de acuerdo, pero hay que hacerlo ligado a todo un proceso de fortalecimiento de la formación de personas y de proyectos para las personas. Con el modelo puramente represivo, la verdad que los jóvenes van a estar cada día más rebeldes frente a distintas expresiones. Yo creo que esto es algo serio y además estoy convencido que este es un problema que ni siquiera lo deberíamos transformar en un problema de izquierda a derecha. Este es un tema de sociedad. Es un tema de sociedad y es muy grave que no lo estemos haciendo. Y yo te digo, me toca convivir con muchos jóvenes, y muchos jóvenes que tienen armas y andan con armas porque es su forma de convivir unos con otros. Y muchos, y no digo en el colegio, sino que en la vida cotidiana. Y muchos jóvenes que en el fin de semana se roban un auto y parten a ver qué se les presenta en otros lados. Hay una realidad de la sociedad chilena por debajo que no vemos. Y es parte de la bronca que tienen con nosotros, porque el sistema político no lo ve, no lo asume. Entonces, al final, sea todo controlar mochila o no controlar mochila, seamos serios. Y yo lamento que el presidente Piñera y la misma táctica ha tenido la ministra Cubillo, lo único que trata de decir aquí, gané yo, ustedes son los malos, aquí están los buenos. Le hemos dicho a la ministra, en educación se requiere acuerdo para reformar, y la reforma en educación es un tema largo, de un periodo largo, no es solo de un gobierno, y por eso nosotros nos lamentamos que la nueva educación pública, los servicios locales los tenga votados, que no entregue los recursos, que no haya nombrado directores durante 5 meses, que a nivel nacional no tenga una persona encargada de educación. Pero, o sea, senador, nos preocupa lo que está haciendo en educación superior también. Pero usted como que se coloca al margen de que el gobierno es casi el violentista, el poco serio, que no quiere acuerdo, y que ustedes están buscando ese acuerdo. Este gobierno fue elegido con un 55%. En segunda vuelta. Más personas votaron por el programa de gobierno que, entre otras cosas, decía: no queremos profundizar la reforma de inclusión de Bachelet y queremos cambios a esa reforma. El proyecto que quería profundizar la educación pública de Bachelet es el que perdió Alejandro Guiller, por el cual todos ustedes acá votaron. Esa es la diferencia. Entonces, hoy día, ustedes le tienen cerrada la puerta. Aquí Clarisa, como vocera de la izquierda, representa que no se va a aprobar el proyecto del gobierno. Entonces, ¿queremos acuerdo o no queremos acuerdo? ¿Cuál es el acuerdo que queremos? No, mira. Y volviendo al tema de la violencia, insisto, es algo gráfico. Yo entiendo que la intervención tiene que ser integral en toda la línea. El tema narcotráfico, el tema de la salud mental, son temas graves que están afectando a los jóvenes en los liceos, en las universidades, en todas partes. Pero el punto de partida no puede ser aceptar que un colegio esté secuestrado como está secuestrado hoy en día. Hoy día este secuestrado no está teniendo clases. Yo no Entonces, quiero- o sea, Pero el aula segura que está vigente, en vez de desactivar, reactivó. Entonces la pregunta es, no si reactivó, es- si venía tal cual. Lo que Pero pasa es que hay que mira lo que está aplicarlo y hacerlo. pasando hoy Y por eso día. hay que pararlo Toma, ahora. Si todos los de actores acuerdo. políticos, No, pero están mezclando en vez de cosas. criticar al alcalde, criticar a la ministra, criticar al presidente, tomaran la decisión de parar esto, tiene que parar. Oye, si fuera tan simple, yo solamente quiero decir de que
Aquí no podemos caer en este debate. Este es el debate que no ayuda en nada. Yo le diría a los profesores, le diría a los alumnos, a los apoderados, tratemos de construir una buena educación pública. Y la verdad que hay que hacer un gran esfuerzo para cambiar el concepto, porque aquí nos tiene liquidado un concepto que reduce todas unas pruebas de matemática y lenguaje y no a formar seres humanos, y no con una perspectiva, dentro de lo cual es bueno hay que ser bueno en matemática y lenguaje. Y yo le diría a toda la gente de izquierda, acérquense a los colegios a fortalecer la reforma educacional, a los profesores, a todos. En la época de la dictadura hubo un movimiento de renovación pedagógica con dictadura, con todos los vientos en contra, y se logró generar en los colegios otra dinámica. Eso hay que hacer ahora, no caigamos en esta discusión. La ministra nos torea, nos saca para allá, nos saca para acá. No caigamos en el juego de la ministra, lo que tenemos que hacer es una mejor educación. Pero, senador, usted acaba de decir, perdón, pero para tomar un punto, acaba de decir de que el tema de educación ojalá no lo transformemos en un tema de izquierda a derecha. Y acaba de hacer un llamado a la izquierda que vaya a los colegios y que produzca una reforma. A todos los de izquierda le digo, juéguense por la educación pública. Yo le estoy diciendo, juéguense. Hay posibilidades de jugársela, porque ¿cómo no va a haber posibilidades de jugarse? De nuevo, vuelvo al punto, el Instituto Nacional no es el único liceo que está viviendo situaciones de violencia. Hay un dato que es clave. 1 de cada 3 jóvenes en edad escolar cree que la violencia es el mecanismo. No hay mea culpa de la clase política. Uno de cada 3 cree que la violencia. Gonzalo, para eso intervenir. no se gesta en el sistema educacional. ¿No? Eso es lo que yo dije en el punto En anterior. parte sí. Yo le diría, ¿Cómo en no hay nada más transformador en este país que fortalecer la educación pública. Juguémonos por la educación pública. Francisco Vidal. A propósito de jugarse por la educación pública, los profesores llevan como 12 días en paro. Ha sido una movilización Muy masiva. muy masiva. Fíjate que Carabineros decía que la marcha en la Alameda la semana pasada es la segunda más grande de este año después de las mujeres del 8 de marzo. He visto una agitación interesante en las redes. Y curioso y bueno, los profesores dicen no queremos un peso de plata. No hay demanda de reajuste salarial, dicho por el presidente del Colegio de Profesores. No se hay. Está la compensación con... La mención, pero no... Y la deuda histórica tiene No, un pero ese no es el costo punto menor. principal. Cuando uno reivindica la educación pública, yo escucharía más a los profesores en huelga, en marcha, en paro, porque ahí está el corazón de la educación, en general. Y Pancho, ¿no te llama la atención que en toda esa agenda, que es larga, es verdad, y es múltiple, tiene que ver también con los horarios de trabajo, No, tiene que ver con la carga académica, evaluación. es múltiple, no, Sí. no es solo económica, en eso tiene un punto. No haya ningún punto a la violencia, siendo que no, lo los dice. principales víctimas de la violencia normalmente Ese es un punto. no son los profesores. No, eso lo dice Pero lo explícitamente. dicen, explícitamente. y dicen de los Y no padres. está en el punto de hacer la conexión respecto No, a lo se que lo está dice. sucediendo. Lo dice. Gonzalo, dicen, paremos la violencia. Ellos no hablan de los niños, En de general. los hijos. Hablan de los adultos, de los padres y el nivel de violencia del que ellos son víctimas Lo que quiero en los decir, colegios. Por eso, Patricia, el problema es no está en el sistema que educacional. estamos abordando el tema de la educación, viendo el tema de la ministra, la justa, ambiciones, todo lo que hemos visto. Pero yo creo que el movimiento del profesorado apunta a una cosa más estratégica que del corto plazo y que uno debiera como gobierno y como oposición escuchar más. Porque normalmente las reivindicaciones históricas del profesorado tenían que ver con su situación económica. Y yo reconozco que hay el tema de la deuda histórica pendiente, pero me llamó positivamente la atención que Mario Aguilar como presidente dijera, y aquí no estamos peleando por un reajuste, estamos peleando por temas de fondo. Ahora, porque parte del tema remuneracional se abordó con la ley de carrera docente de Michelle Bachelet. $2.000 millones. $2.000 millones. Aprobada con los votos de... ¿Sabe usted con qué votos se aprobó? El senador se va a acordar. Sí, está bien. Con los votos de Chile Vamos. Bueno, pero sí, obvio. po. Era que no. No, porque Mira parte, que no debería porque ahorrar parte lucro. de la izquierda votó en contra de eso. Lo mismo Nueva Educación Pública también lo aprobaron ustedes, gran parte de Chile Vamos, pero después tiraron para Colina. Hoy día miran para el techo en educación pública. Pero bueno, yo quería preguntarle a Carlos que está aquí, ¿cuál es tu evaluación sobre esta naturaleza de la huelga de los profesores, del paro de los profesores? Si tú compartes conmigo esto que están colocando el tema en una cosa bastante más estratégica que la legítima reivindicación por 20 lucas más.
No, yo creo que ellos están planteando las condiciones de trabajo, están planteando que se respete más a los profesores. No hay reforma posible sin los profesores en el centro, que es parte de los errores que cometimos nosotros mismos en distintos proyectos anteriores. Y los profesores hoy día se sienten fuera del proceso. Y distintas maneras de decir, mejoren las condiciones para estar. Yo quisiera más todavía de eso, Pancho, francamente. Quisiera que los profes en todos los colegios, no solo los que están en los nuevos servicios locales, digan aquí tiene que haber otro concepto de educación. Preocupémonos de los niños más integralmente, formémoslos de otra manera. Porque la discusión que hoy día hay sobre el currículo, no es el currículo, ¿cuál es el proyecto educativo que tenemos en los colegios? ¿Cómo se forma? Y esa pelea hay que darla en todos lados, porque lo que no hacemos con las actuales generaciones, los que ahora entran, que van a salir el 2033, o sea, está condicionando el futuro de una manera muy determinante. Y yo diría, frente a lo que tú planteas, Pancho, esto no es solo válido para los profesores. Los partidos, ningún partido está preocupado de la educación pública. Ninguno de los partidos de izquierda no está preocupado. Y los militantes, yo me refería a los militantes en el sentido de los que están en distintos lados del país. Hay que jugarse por seguir adelante con las transformaciones que iniciamos. Y a su vez, que el ministerio no nos distraiga, no nos meta discusiones secundarias. No es justo lo que está planteando la administración justa. ¿Cómo va a ser justo que se entre con el copago con lo que cada uno paga? ¿Cómo va a ser justo que entre de acuerdo a la trayectoria familiar? Tratemos de tener un sistema más equitativo para todos. Cristian. Lo quiero llevar a un tema secundario que tiene que ver con los liderazgos de la oposición. Estamos a 3 años de la elección presidencial. Michelle Bachelet la segunda, mejor evaluada. Por lo mismo, ¿es inevitable que Michelle Bachelet nuevamente sea la candidata de la izquierda a las próximas elecciones? Mira, yo creo que el tema de la oposición es un tema muy importante. Nosotros gastamos demasiado tiempo discutiendo lo que pasa con el gobierno y con la derecha y poco tiempo en discutiendo lo que pasa con nosotros, lo que pasa con la oposición y con la izquierda. Y yo comparto que hay un problema, y hay un problema serio que no podemos seguir igual como si no pasara nada. Y el primer problema tiene que ver con que andamos detrás de lo que hace el gobierno y lo que sale en los medios. Puro cortoplacismo. Y no tenemos una perspectiva, no tenemos una agenda propia. Nosotros hoy día el crecimiento nos preocupa. Y vemos que el gobierno lo está haciendo mal en crecimiento y tenemos que jugarnos con más fuerza. Está haciendo mejor que el gobierno anterior. Mira, debemos reconocerlo. Bueno, como un dato mira, básico. yo te puedo entregar aquí un artículo que nosotros le planteamos al gobierno anterior el año 2006 y le dijimos que podía hacer más. 2016, que podía hacer más. Y actualmente este gobierno puede hacer más en el corto plazo, aunque el problema económico no es de corto plazo, es el problema más de modelo de desarrollo y es de más largo plazo. Pero la oposición primero es. Lo segundo, necesitamos una oposición que se vincula de otra manera al país, a la gente. O sea, yo creo que en el movimiento de profesores, la oposición, la izquierda, no está suficientemente inserta en esto, es un problema. Que hoy día hay tanto trabajador que están siendo maltratados en lugares de trabajo, que no están pagando cotizaciones, que no se les respeta los sueldos, no se les reajusta, negociaciones colectivas todavía muy débiles. Esto no es ir al movimiento de mujeres. Lo que dijo el movimiento de mujeres en las calles es muy potente y el diálogo entre la oposición y esa realidad es muy débil. Con los vecinos, en la junta de vecinos, en los territorios, con los temas de seguridad, por ejemplo, o con distintos temas que ahí hay. O sea, se requiere una oposición más inserta en los problemas del país. Y en tercer lugar, perdóname, es que voy a llegar al problema del liderazgo. En tercer lugar, yo creo que es clave ponernos modestamente a asumir que no tenemos proyecto político y que tenemos que rediscutir proyecto político y tenemos que fortalecer el proyecto político. No basta con repetir banderas de siempre, necesitamos ponernos a tono con los tiempos. Y el problema del liderazgo, a mí no me preocupan los liderazgos individuales en este periodo, porque no es este tiempo electoral, es los liderazgos colectivos. Y por eso creo que es fundamental que los partidos operen de otra manera. Y lo digo, a cada uno de nosotros, y lo decimos, nosotros las bancadas operemos de otra manera. No podemos seguir conversando, preguntando y no respondiendo como estamos hasta ahora. Tenemos que realmente ponernos a todos. Yo creo que el tema político, y lo decía hace un rato Clarice, la democracia es un problema real hoy día. Es un problema real que nos debe preocupar. Y está claro que esto implica cambio en el Parlamento, implica cambio en los municipios, implica cambio en los partidos. No podemos seguir igual como que todo esté igual. Y en este sentido, no es solo un problema de leyes, es también de comportamientos, de desarrollo. El tema de la desigualdad, si a la gente está muy enojada en este país, ¿por qué? Por los abusos, porque la desigualdad que hoy día pasamos de $5.000 per cápita a $25.000 per cápita. ¿Y qué ocurre? ¿Cómo están los viejos, los adultos mayores no valentes, por ejemplo? ¿Tú te imaginas lo que es vivir en una población con casa de 34 metros, con una persona con Alzheimer que duerme ahí en la noche y en el día? Es imposible de vivir y mucha gente está viviendo. Y así como eso, los discapacitados. Distintas realidades que las dejamos atrás. Y es una vergüenza a estas alturas tenerlo. Y esto es un problema. Y después el desarrollo. Hoy día la gente se da cuenta de que esto no basta con esperar los vientos buenos de afuera. Necesitamos cambios más estructurales en la forma de enfocar el desarrollo. En esa configuración de la oposición, ¿qué pasa ahí también con el Frente Amplio? Lo pregunto porque uno ve aquí la evaluación de la encuesta CEP. Claro, aparece Michelle Bachelet como la mejor evaluada de la oposición, después de Joaquín Lavín, que le sacó una distancia importante, y después aparece Giorgio Jackson.
en el caso de Heraldo Muñoz sufrió una baja ahí de 12 puntos. Está el Frente Amplio quitándole un espacio importante a lo que era la nueva mayoría. ¿Cuál es la configuración que se está Perdón, pero yo creo que eso es así. O sea, pero creo que parte de esa valoración es bronca con nosotros. O sea, en la medida que nosotros no nos cambiamos, nos ponemos a tono, empiezan igual como ocurrió en la elección incluso. O sea, es decir, como ustedes no lo están haciendo bien, los criticamos y valoramos a otros. No tanto por lo que representa ni en proyecto político, ni en posicionamiento en la sociedad, ni capacidad de gobierno. Es bronca con nosotros. Creo también, me van a perdonar, pero lo de Marcela Cubillo algo tiene de esto. O sea, el núcleo más duro dice, viva ese estilo duro. Yo temo que en la salud quieran hacer lo mismo. Yo espero que se quiera mejorar la salud y no hacer políticas de salud, porque la verdad que eso nos ayudaría mucho. Clarisa. A ver, sería absurdo no asumir que, con la excepción de Lavín, todos los que aparecen marcan bajo. Es decir, estamos hablando un poquito más de 30%. La composición de quienes son tiene mucho más que ver con esto que ha aparecido acá. Es quienes tienen la imagen o la percepción de la ciudadanía de que están abordando temáticas concretas. En general, tenemos una crisis de liderazgos tradicionales. Porque Lavín se escapó de ese liderazgo tradicional. Es más, la UDI podrá atribuírselo, pero probablemente él quiera sacarse encima siquiera su cercanía con un partido, porque se desplomaron los partidos políticos, y estamos en un problema serio, como decía Carlos. Yo pensé que el presidente nos estaba haciendo una convocatoria en serio en la cuenta pública cuando invitó al único acuerdo en el que realmente creo que todos debiéramos estar sumados. Es cómo salimos de la crisis de la institucionalidad política que está amenazando seriamente a la democracia. A mí me asusta y creo que se le da muy poca importancia en Chile al riesgo del populismo, que hoy día evidentemente se expresa de distintas maneras, pero uno empieza a visorar de que la salida... Hace mucho tiempo, cuando se prometió educación gratis a los universitarios con no tener los recursos para hacerlo. Así que definamos bien lo que es populismo, porque las caricaturas dan para mucho, pero en lo concreto es prometer cosas que no se pueden cumplir. Voy a llegar a eso. Si uno mira, pero me llama la atención porque el ministro se redujo a un espacio muy chiquitito, está preocupado del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, y no se está metiendo con todas las instituciones del país. Pues son un par de instituciones que con urgencia requeremos, estamos de acuerdo, ¿no? No. Que requieren con urgencia... El grado de deterioro de la credibilidad democrática hoy día además aparece agravada por lo que está pasando en el sistema judicial, con lo que está pasando con el Tribunal Constitucional, ni decir, que está actuando colegislando, es decir, tú legislas en el Congreso y después te dan vuelta a los proyectos. Además, de ley. Clarisa, el gobierno tomó un compromiso con la oposición antes de asumir que iba a cambiar el tribunal. A lo que voy es lo No siguiente, cumplió. si tú miras todos los estudios de larga tendencia en Chile y los internacionales que miran los problemas de la confianza en las instituciones, el debilitamiento tiene ya una década sostenida en América Latina y en Chile, en épocas que se crece y en épocas que no se crece. ¿Qué es lo que dice la gente? Cuando se crece, a la élite le sigue yendo regio y a mí, de todos modos, esa torta me toco a poco. Y ahora, cuando no se crece, me voy al diablo igual. Se está creciendo Por igual, lo tanto, que dice que es importante el problema de cada la- vez que pasa eso, que dice que no se está creciendo. Se está creciendo. El problema de la desconfianza, por eso dije antes, no es que le digas cuánto está creciendo el país, sino cómo le va a mejorar la vida a la mayoría. Y en eso creo que efectivamente ese es el punto, Clarisa. hay una Ese es el cobrada punto de ahí. cuenta Sí, a toda la a clase todo lo... política. Por eso que creo que los liderazgos tradicionales están en cuestión y hemos llegado a un momento en que va a haber que decir, ojo, fíjense ustedes, Chile está en el país que más gasta per cápita en gasto social, 2.000 y tantos dólares de América Latina. El promedio en los países equivalentes de ingreso... Mucho menor. No, fuera de Equivalente América de cuánto? Latina. Fuera de América es mucho Latina menor. triplican el gasto. Es decir, no vas a resolver ni las bajas pensiones, ni la calidad de la salud pública, ni la calidad de la educación pública si en serio no decimos cómo vamos a destinar recursos mayoritariamente a ese sector Gonzalo de la Miller y sociedad. Francisco Vidal. después, Yo, para ir cerrando. yo creo que podemos empezar a llegar a puerto en algunos temas que son importantes. Yo creo que, y no es por personalizar a la ministra Cubillo como ejemplo, porque casualmente sale en la encuesta CEP y sale bien evaluada, pero un apoderado, cuando hablamos de educación, y la agenda
agenda pública, que en parte responsables los medios, en parte responsables son todos los actores políticos, incluidos aquellos que hacemos análisis respecto de eso, se concentra en dos preocupaciones: la admisión y la violencia. Porque eso no lo hace la ministra Cubillo, que se concentre la atención ahí. Eso no lo hace ella. Ella reacciona frente a esa preocupación y lo hace a través de proyectos. De hecho, en el de Aula Segura logró convencer, y hubo un sector de la oposición que se sumó a ese proyecto, al de Aula Segura, porque es verdad. Toda la oposición. ¿Para qué, Nos transformamos, sí. ¿Para qué un papá, qué preocupación más importante puede tener respecto de su hijo que va al colegio, más básica que la de la seguridad? En todas sus dimensiones, Porque aquí no se trata de estigmatizar ni un colegio, ni una actitud, en todas sus dimensiones. Entonces, cuando se está conversando de eso, uno dice, no, que se está politizando. Perdón, la buena política es la que se hace cargo de qué, de necesidades y preocupaciones que son reales. Si no hubiera una preocupación real de sus apoderados respecto del tema seguridad, no habían aprobado Aula Segura. Resulta que ahora, en la conversación, estamos en el tema de la admisión, que es un tema. Se abordó en el gobierno anterior el tema de la admisión. Ahora se está revisitando ese tema. Se dice, el mérito, el sacrificio que hacen la familia y los estudiantes, ¿pueden ser parte de los elementos para poder determinar en qué colegio estudian, de acuerdo al famoso algoritmo? Y la conversación es que algunos creen que sí, otros creen que no. No es su caso, senador. Pero en la izquierda hay personas que ya sostienen de que el mérito no existe. Y resulta que lo que estamos pidiendo, y la clase media sobre todo está pidiendo, es que se le reconozca ese esfuerzo y ese mérito en materia legislativa. Estamos terminando, así que aprovecho los segundos. La reflexión de Carlos Monte, para nosotros, para la oposición y desde la izquierda, es que tenemos que cambiar radicalmente nuestros modos de hacer política, nuestra relación con el gobierno, pero sobre todo nuestra relación con el mundo que históricamente está con nosotros. Y ahí hay que tener coraje y audacia. 3 ejemplos nomás, Pati. No vamos a arreglar el problema de las pensiones, 260 lucas el promedio de las pensiones, si, por ejemplo, no fortalecemos el pilar solidario, no solamente por la vía del reajuste, sino que por ampliarlo al 80%. Si el promedio de pensiones son 260 lucas y el pilar solidario llega hasta las 317, si no enfrentamos el tema de la vivienda, lo damos como solucionado. ¿Sabes que en Chile faltan 450.000 viviendas, 80.000 viviendas en campamento? Laboral. Siempre le escucho a Carlos Monte los abusos laborales. ¿Cómo no va a haber abuso cuando el 20% está sindicalizado y solo negocia colectivamente el 8%? Entonces, si no hablamos la reforma fuerte y claro, la reforma previsional y la reforma laboral. Avancemos con eso, al menos. Tenemos que ir a una pausa. Contracorriente, no, la corriente que ganó fue esa. Eso fue lo que se prometió. ¿Quiere decir algo? No, yo quiero decir, bueno, esto es la reforma tributaria, nosotros pensamos que no sirve al país, no es buena. En segundo lugar, salud mental que usted mencionó. Hoy día un niño con problemas de salud mental se demoran 4 meses recién en recibir. Es una vergüenza. Y se lo hablábamos con Santelice, esperamos que ahora se haga algo al respecto. Respecto a que Chile está creciendo. ¿En qué tasa lo entregó Michelle Bachelet a Piñera? 4,5. Sí, 4,5, perdón. 4,5. Bueno, no, pero por favor, no tienen respuesta para todo. Pero yo creo que por otro lado, ¿por qué decimos que no hay acuerdo en educación? ¿Sabe cuánta gente ha echado de la Dirección Nacional de Educación? 30 personas. El que ganó el concurso lejos fue el anterior directorio y no lo quisieron mantener. Le decimos, no politice eso. No es un botín para la derecha, es algo para los niños, para la educación. Un botín para la izquierda. Y la admisión justa es bien injusta, no tenemos tiempo para analizarlo, pero no es justo que por la plata se entre. Muchas gracias a usted, pero creo Vamos a seguir la discusión en la pausa. Vamos a la pausa y ya volvemos.